Imaginaos el año 1692, en un pueblecito de Escocia llamado Aberfoyle. Ujú. Una familia completamente rota por el dolor está enterrando el cuerpo de un respetado reverendo tras una, digamos, muerte súbita. Hay lágrimas, oraciones, todo el ceremonial típico de la época. Claro, lo normal. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, lo que hacía que ese funeral fuera de puro terror no era la muerte en sí. Era que, según los susurros de los vecinos, lo que estaban metiendo bajo tierra en ese ataúd no era un cadáver humano. Madre mía. Era, literalmente, un trozo de madera podrida cubierto por un velo de magia negra. Y aseguraban que el verdadero reverendo seguía vivo, atrapado en un inframundo del que no iba a poder escapar jamás. Uf, es que esa es sin duda una de las imágenes más perturbadoras de todo el folclore europeo. Y lo que lo hace aún más escalofriante es que no hablamos de un cuento de asustaviejas perdido en el tiempo. Ya. Hablamos del final documentado de un hombre real que dejó un legado escrito innegable. Porque, a ver, hemos pasado siglos domesticando el mito de las hadas, convirtiéndolas en estos seres diminutos con alas brillantes que conceden deseos. Estilo Campanilla, ¿no? Eso es, cuando en realidad las crónicas originales son advertencias desesperadas, advertencias de que, bajo ningún concepto, debemos entrometernos en el mundo invisible. Totalmente. Y bueno, antes de arrancar de lleno con esta inmersión a fondo que, oye, os garantizo que va a cambiar por completo cómo miráis los rincones oscuros de vuestra casa, hay que hacer una parada obligatoria. Imprescindible. A todos los que nos escucháis y sentís fascinación por este nivel de misterio y terror documentado, tenéis que buscar y suscribiros al canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Es el rincón perfecto de Internet para explorar lo inexplicable. Ujú. De hecho, si alguien en la audiencia ha vivido experiencias escalofriantes, parálisis del sueño extrañas o tiene historias de terror reales que contar, enviadlas al canal. Vuestras propias vivencias podrían protagonizar los próximos vídeos. Y creedme, después de lo que vamos a desgranar hoy, es muy posible que empecéis a ver esas experiencias bajo una luz muy distinta. Porque la misión de este análisis es precisamente diseccionar los textos y la terrorífica leyenda en torno a ese hombre del ataúd. El reverendo escocés Robert Kirk. Exactamente. Un erudito inmensamente culto del siglo XVII que cruzó la línea más imperdonable de su tiempo. Dedicó sus últimos años a investigar y documentar los secretos más oscuros de estas entidades en un tratado llamado La Comunidad Secreta. Que es un título que ya da mal rollo. Ya te digo. Y según la tradición y las circunstancias de su desaparición, pues pagó el precio más alto imaginable por romper la regla de oro de la mitología celta, que es nunca revelar la existencia del mundo feérico. Y estuve revisando las fuentes preparando esto, y lo que me vuela la cabeza no es el mito en sí, sino quién lo cuenta. Porque tu instinto al oír reverendo del siglo XVII cazando hadas es imaginarte a un lunático excéntrico. Sí, a un tipo marginado viviendo en una cabaña y hablando solo. Claro, un ermitaño loco. Pero la historia nos muestra un perfil diametralmente opuesto, o sea, nada que ver. Bueno, nada. Kirk era la antítesis del curandero supersticioso. Hablamos de un ministro de la Iglesia de Escocia, con formación universitaria en teología. Era un erudito del gaélico escocés. Un hombre de letras. Totalmente. Llegó a traducir los Salmos y participó en la publicación de una Biblia para las tierras altas. Poseía una mente analítica, superestructurada y profundamente educada en el rigor calvinista de la época. Y ahí es donde reside la gran contradicción que necesitamos entender. O sea, cómo un teólogo calvinista, inmerso en una doctrina cristiana tan sumamente estricta, acaba obsesionado con criaturas del folclore pagano. Bueno, es que hay un detalle. Sí, por lo que dicen las fuentes, hay un detalle biográfico que lo cataliza todo. Kirk era el séptimo hijo de un séptimo hijo. Y en la tradición celta, eso te marca desde la cuna. Le otorgaba lo que en Escocia llamaban la segunda vista. Y a ver, no era simplemente ser vidente, ¿eh? Se consideraba una capacidad perceptiva casi biológica para ver a través del velo de la realidad material. ¡Ostras! Podía percibir ese mundo espiritual que convive con el nuestro, pero que es invisible para un ojo normal. Y en su pueblo, en el Aberfoyle, los aldeanos le tenían un terror reverencial a estas entidades. Por puro miedo ni decían la palabra hada. ¿Cómo las llamaban? Las llamaban la buena gente, la gente de paz o los vecinos secretos. La norma básica de supervivencia era la ignorancia fingida. O sea, mirar hacia otro lado. Básicamente, un pacto de no agresión basado en no mirarlos a los ojos.
Pero Kirk va y decide aplicar un método, digamos casi protocientífico, a todo este terror rural. Es como un criptozoólogo pionero o un investigador de lo paranormal intentando aplicar rigor donde el resto solo tenía superstición. Demostrando empíricamente que lo invisible existía. Para validar la existencia del alma, ¿no? Exacto. Quería demostrar que Dios y el alma eran reales. Y trataba a estas criaturas no como demonios salidos del infierno, sino como una especie natural paralela. Esa es la genialidad de Kirk. O sea, no eran ni ángeles ni demonios. En su libro de 1691 las categoriza en un término medio. Son una creación paralela que comparte el planeta con nosotros, sometida a sus propias leyes físicas. De la misma forma que los peces viven en un océano que nosotros no habitamos, estas entidades viven en lo que él llamó las cavidades intermedias de la Tierra. Fijaos en esto, porque funciona como un naturalista catalogando una rama oculta. Pero claro, al entrar en los detalles de la comunidad secreta, la imagen que pinta es tela. Habla de seres con cuerpos de aire solidificado. Sí. Y claro, esa descripción me sugiere algo sin anatomía fija, algo que puede comprimirse, cambiar de forma o, no sé, filtrarse por las grietas de la pared de tu habitación mientras duermes. Es que Kirk documentó precisamente eso, que entran y salen de nuestras casas por cualquier fisura, arrastrados a veces por corrientes de aire, y describe sus reinos subterráneos iluminados por unas lámparas perpetuas. Los llamó el pueblo lignovio, ¿verdad? Eso es, que significa aquellos que viven a la luz de las lámparas. Y tienen una sociedad muy estructurada. Se dividen en tribus aristocráticas, se casan, tienen hijos y fíjate qué curioso, también son mortales. Al final de su vida se disuelven de nuevo en el aire. Toda esta descripción antropológica es brutal, pero hay un punto de inflexión donde esto deja de ser un estudio de la naturaleza y se convierte en una película de terror. Y es cuando detalla cómo interactúan con nosotros. El fenómeno del changeling. Sí, el doble. He estado leyendo sobre esto y la mecánica de cómo operan te deja helado. No se limitan a mirarnos desde las sombras. Si estas criaturas son tan peligrosas, ¿cómo logró documentar sus vidas sin que lo detuvieran? Porque lo hizo desde el sigilo, pero descubrió que se comportan de manera parasitaria. Kirk dejó escrito que estas entidades necesitan recursos humanos para sostener su sociedad. Sus objetivos predilectos eran las mujeres recién paridas. ¡Ostras! Sí, para usarlas de nodrizas. Y también secuestraban a los bebés recién nacidos para integrarlos en sus tribus porque creían que su raza estaba menguando. Ya, pero, a ver, si tú entras en una casa del siglo XVII y te llevas a un bebé, la familia entera va a salir con antorchas a buscarte. La genialidad macabra de este mito es el encubrimiento. El changeling es la tapadera del secuestro perfecto. Exacto. Para no ser perseguidos, dejaban un doble en la cuna. Pero no hacían un cuerpo de carne y hueso. Tomaban un triste trozo de madera, un tronco, y le aplicaban un hechizo poderosísimo llamado glamour. Que no es solo una ilusión óptica, por lo que entiendo. ¿Qué va? Era una manipulación sensorial completa. Al tacto, al oído, a la vista de los padres, ese trozo de madera tenía el aspecto exacto del bebé. Respiraba, lloraba y tenía su misma temperatura. Es que si lo analizamos desde una perspectiva histórica, la figura del changeling tiene un peso brutal. Pensemos en esa época. La mortalidad infantil era altísima. El síndrome de muerte súbita o enfermedades que hoy curas con un triste antibiótico, entonces eran una condena fulminante. Un bebé sano de repente dejaba de comer, perdía peso y moría en días. O una depresión posparto donde la madre cambia de personalidad. El mito funcionaba como mecanismo de defensa psicológico. Es una lectura clave. Para unos padres destrozados, pensar que ese bebé moribundo no era su hijo, sino un tronco encantado, les daba un consuelo muy retorcido. Significaba que su bebé de verdad seguía vivo y sano en un palacio subterráneo. ¿Un momento? Esto cambia todo. No estamos hablando de seres con alas que conceden deseos. Estamos hablando de una sociedad subterránea que nos abduce y nos reemplaza con clones de madera que se pudren en nuestras camas. Es puro terror cósmico. Y fue precisamente destapar esto lo que selló el destino de Robert Kirk. La mitología escocesa divide a las cortes féricas en dos facciones. La Seelie, más neutral, y la Unseelie, que es puramente maliciosa. Pero ambas comparten un celo absoluto por sus secretos. Claro. Kirk estaba desnudando su modus operandi ante la humanidad, rompió el pacto de silencio y las hadas no iban a permitir que la comunidad secreta saliera a la luz impunemente. Lo cual nos lleva al clímax de la historia. La fatídica noche del 14 de mayo de 1692.
El investigador se convierte en víctima. Sabemos que Kirk solía pasear de noche en camisón cerca de su parroquia, y esa noche fue a Dunhill. Y Dunhill no era una colina normal. El folclore la consideraba un portal de entrada a los reinos subterráneos. Kirk subió allí y nunca regresó. Horas después, los vecinos lo encontraron muerto en la cima. Y a nivel médico se dijo que fue un colapso, un infarto o algo así, una muerte súbita. Lo metieron en el ataúd y lo enterraron en el cementerio de Aberfoyle. Pero la duda empezó a germinar en el pueblo rapidísimo. Porque los vecinos conocían las investigaciones de Kirk, sabían cómo operaban los vecinos secretos. El rumor que corrió como la pólvora fue que el hombre del ataúd no era él. Que era un Changeling. Exacto. La ironía más macabra, el erudito que documentó el fenómeno había sido reemplazado por uno. El pueblo aseguraba que fue secuestrado y llevado al interior de la colina para un juicio conjunto de las cortes Sealy y Unsealy. Por alta traición. ¿Y revelación de secretos? Sí. La leyenda cuenta que le dieron un ultimátum: enfrentarse a una muerte real y definitiva o aceptar la servidumbre eterna en el mundo subterráneo. Y Kirk eligió la servidumbre. O sea que la cáscara inerte que enterraron era un tronco envuelto en glamour. Y dicen que si alguien profanara su tumba hoy, no encontraría huesos, sino polvo y madera podrida. Sí, eso es lo que se cree. Pero a ver, tengo que empujar un poco el análisis aquí, porque la lógica me falla. Si las hadas dejaron un doble perfecto, un changeling, para encubrir todo y que pareciera un simple infarto, ¿cómo se enteró el pueblo de que Kirk estaba vivo y siendo juzgado en el inframundo? Ah, porque la verdad salió a la luz gracias al propio Kirk. Logró romper el velo entre ambos mundos una última vez para pedir un rescate. Y es una historia que termina en tragedia absoluta. Cuenta. Su aparición, su fantasma, se plantó frente a su primo, Graham de Duthray. Imagínate, ver al muerto en tu habitación. Kirk le confirmó que era prisionero de las hadas, pero le dio instrucciones precisas para salvarlo. Las instrucciones del bautizo, ¿verdad? De su hijo póstumo, su aparición física se materializaría en la sala. Para romper el encantamiento, Graham tenía que lanzar una daga de hierro por encima de la cabeza de la aparición, ni siquiera clavársela, solo que el metal cruzara por encima. Y esto me fascina, porque el hierro en el folclore celta es la kriptonita de las hadas. Ellas representan la naturaleza indomable, el caos antiguo de los bosques. Y el hierro es la civilización, la fragua, el ingenio humano que taló esos bosques. Es la marca del dominio del hombre sobre la tierra. Por eso el metal las destruye o anula su magia. Un análisis brillante, ¿sí? El hierro impone la realidad física sobre la ilusión. Pues llegó el día del bautizo. Imagina la tensión. La viuda, los invitados y Graham en una esquina temblando, empuñando una daga de hierro esperando a que apareciera un muerto. Uf, madre mía. Y ocurrió. La figura de Kirk se materializó. Todos lo vieron. Graham solo tenía que levantar el brazo y lanzar el cuchillo. 2 segundos, pero no lo hizo. Se quedó petrificado. Es lo que llamamos inmovilidad tónica. Es como la escena final de una película de terror donde el protagonista solo tiene que hacer una cosa sencilla para salvar a todos, pero el pánico lo paraliza. La tensión debió ser asfixiante. Y tanto. Al ver a su primo materializarse, la mente de Graham simplemente colapsó. Se quedó inmóvil. Y la figura de Kirk, al ver que estaba condenado para siempre por la parálisis de su salvador, le lanzó una mirada de desesperación absoluta y se desvaneció para no volver jamás. Condenó a su propio primo a la eternidad en la oscuridad por no mover el puto brazo. Es desolador. Aunque hay una leyenda de la Segunda Guerra Mundial sobre esto, ¿no? Hubo una última oportunidad. Sí. Siglos después, durante la guerra, una mujer embarazada ocupó su antigua casa. Se corrió el rumor de que si en ese nuevo bautizo alguien clavaba una daga de hierro en el sillón favorito de Kirk, se rompería el hechizo. ¿Y alguien se atrevió a hacerlo? Nadie. En pleno siglo XX, el terror a las represalias de las hadas seguía intacto. Nadie movió un dedo y el sillón quedó intacto. Las hadas ganaron gracias al miedo. ¡Qué barbaridad! Hoy en día los turistas van a Dunhill a dejar monedas y pedir deseos atando cintas a los árboles, pero supongo que la historia cambia de noche. Totalmente. Los guías te advierten que al caer el sol ni se te ocurra ir. Hablan de luces extrañas observando entre los troncos. La vieja regla sigue vigente. No hables de ellas y no las busques. Y para cerrar, me quedo con una reflexión súper provocadora del propio Kirk.
Él escribió que cada época tiene un secreto por descubrir Ujú. y comparaba a estas entidades con los microorganismos que acababan de descubrirse, millones de seres invisibles conviviendo y alimentándose sobre nosotros sin que pudiéramos verlos hasta inventar el microscopio. Es que es una deducción avanzadísima para el 1600. Si hoy sabemos que el 95% del universo es materia oscura, invisible, o que hay dimensiones cuánticas que nos atraviesan constantemente. Fíjate, es tan descabellado pensar que los terrores que hoy diagnosticamos fríamente como parálisis del sueño o esas siluetas oscuras que ves en la habitación sean exactamente lo mismo que Kirk documentó hace 300 años. O sea que simplemente estamos esperando a inventar el microscopio adecuado para volver a vernos las caras con el pueblo lignovio. Es aterrador. Con esta inquietante duda flotando en el aire nos despedimos. A los que nos escucháis, recordad buscar y suscribiros al canal de YouTube No Debiste Llegar Aquí. Y si tenéis historias de terror reales o parálisis inexplicables, enviadlas para los próximos vídeos. ¿No os lo perdáis? Nos vemos en la próxima inmersión. Mantened una daga de hierro cerca de la cama y, sobre todo, tened cuidado con quién dejáis durmiendo bajo vuestras propias mantas.